Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren de maravilla. Hoy tenemos un tema que sinceramente nos ha tenido con el corazón en un puño durante estos últimos días. Vamos a sumergirnos en el fascinante y a veces vertiginoso mundo del cine y las series, porque vamos a hablar de un incidente que ha generado muchísima tensión en el set, y lo más importante, de cómo un actor logró sobrevivir a un peligroso momento de rodaje. Si están escuchando bien, un susto de proporciones épicas que nos hace reflexionar sobre los riesgos que corren quienes nos brindan tanto entretenimiento. Así que pónganse cómodos, preparen sus palomitas, aunque quizás hoy necesitemos algo más fuerte para la tensión, y quédense con nosotros porque esto se pone bueno. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que pulsen ese botón rojo de suscribirse, y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras aventuras por el universo del espectáculo. Esto apenas comienza. Como les comentaba, hoy vamos a desgranar uno de esos sucesos que por un lado, nos recuerdan lo increíblemente real que puede ser la magia del cine, y por otro, nos ponen los pelos de punta al pensar en la fragilidad de la vida, incluso cuando se está rodeado de profesionales. El incidente tuvo lugar durante la filmación de un proyecto de alto perfil, un drama de época que prometía ser espectacular, con escenas de acción intensas y un despliegue técnico que dejaba a cualquiera sin aliento. Y ahí, en medio de todo ese torbellino de cámaras, luces, efectos especiales y un equipo técnico que trabaja a marchas forzadas, ocurrió algo que podría haber terminado en tragedia. Estamos hablando de Yaman, el protagonista de esta historia, un actor que ya se había ganado un nombre en la industria por su carisma y su entrega en cada papel. Pero en esta ocasión, esa entrega estuvo a punto de costarle muy caro. Según los reportes que han ido saliendo a la luz, y créanme, hemos estado investigando a fondo para traerles todos los detalles, la escena en cuestión era particularmente compleja. Se trataba de una secuencia de persecución, de esas que te hacen sentir que estás ahí, corriendo junto a los personajes, con el sudor en la frente y el corazón latiendo a 1000 por hora. Y por supuesto, para que todo pareciera auténtico, se recurrió a la filmación con vehículos en movimiento, en un entorno urbano que, si bien estaba controlado en teoría, siempre tiene sus imprevistos. El equipo de producción había diseñado la escena con sumo cuidado, con dobles de acción expertos y protocolos de seguridad que en papel parecían infalibles. Sin embargo, como bien sabemos, la realidad a veces se empeña en desafiar la planificación más minuciosa. El momento clave llegó cuando Yaman, interpretando a su personaje en medio de la adrenalina de la persecución, debía realizar una maniobra específica. Algo que en la pantalla parecería una secuencia fluida y perfectamente ejecutada. Pero en la vida real, los nervios, la velocidad, las condiciones del momento, todo puede conspirar para que las cosas se salgan de control. Las primeras informaciones hablaban de un despiste, de un pequeño error de cálculo, de una reacción inesperada por parte de uno de los vehículos involucrados. Lo cierto es que de un momento a otro, la escena que debía ser un éxito de taquilla se convirtió en una pesadilla para el equipo. Imaginemos la escena, el rugir de los motores, el chirriar de las ruedas, la tensión palpable en el aire. Y de repente un impacto. No un impacto controlado, de esos que se planifican para la cámara, sino un golpe seco, violento, que resonó más allá de lo esperado. Hubo un instante de absoluto silencio, un silencio gélido que se propagó por todo el set, un silencio cargado de pánico y de la pregunta que todos se hacían: ¿está bien? ¿Está herido? En esos segundos el tiempo parece detenerse. El mundo se reduce a esa imagen borrosa, a ese sonido desolador, a la angustia que se apodera de todos. Afortunadamente, y aquí viene la parte que nos da un respiro y nos permite contar esta historia con cierta tranquilidad, los protocolos de seguridad, por muy precarios que pudieran parecer en ese instante de caos, sí funcionaron hasta cierto punto. El vehículo en el que se encontraba Yaman no volcó ni explotó, como en las películas de acción más extremas, pero el golpe fue lo suficientemente fuerte como para causar daños considerables. Se habla de que el coche se salió de control y chocó contra un objeto o contra otro vehículo de forma inesperada. Las fuentes más cercanas al rodaje describen un momento de confusión total, donde el personal de seguridad y médico corrió de inmediato hacia el lugar del accidente. Lo más crucial en estos casos es la reacción inmediata. Y aquí el equipo de Yaman, tanto su representante como el personal de producción que estaba más cerca, actuaron con una celeridad encomiable. En cuanto se determinó que no había una amenaza inminente de incendio o de un colapso estructural, lo primordial era evaluar el estado del actor.
Y ahí es donde entra la otra cara de la moneda de este peligroso incidente: la suerte, o quizás más bien la buena fortuna, estuvo de su lado. Si bien Yaman sufrió algunos golpes y seguramente un susto monumental, lo más importante es que no se reportaron heridas graves. Hablamos de contusiones, quizás algún latigazo cervical, pero nada que pusiera en peligro su vida ni que requiriera una intervención quirúrgica de urgencia. Esto en un accidente de estas características es un milagro. Los rumores iniciales, como suele ocurrir en estos casos, se dispararon. Se hablaba de lesiones muy serias, de la posibilidad de que la producción se detuviera indefinidamente, incluso de que la carrera del actor se viera afectada. Pero la realidad, felizmente, fue mucho menos dramática, aunque no por ello menos alarmante en el momento. Una vez estabilizado en el lugar, Yaman fue trasladado a un hospital cercano para un chequeo exhaustivo. Y ahí, con la calma que permite el entorno médico, se confirmó lo que ya se sospechaba: salió ileso, o al menos, con lesiones menores que le permitirían recuperarse en un corto periodo de tiempo. Este hecho, que podría haber sido una noticia trágica, se convirtió en una historia de supervivencia y de la importancia de tener un equipo preparado para reaccionar ante emergencias. La tensión en el set, se imaginarán, debió ser insoportable. Para los compañeros de Yaman, para los directores, para todo el equipo técnico, ver a uno de los suyos pasar por un momento de tanto peligro debió ser devastador. Las redes sociales se inundaron de mensajes de preocupación y apoyo al actor, demostrando el cariño y el respeto que le tiene el público. Y es que cuando vemos a nuestros actores favoritos en la pantalla, a menudo olvidamos que detrás de esos personajes hay personas de carne y hueso, con sus miedos, sus vulnerabilidades y sus vidas. Este incidente nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del trabajo cinematográfico, especialmente en géneros que implican riesgo. Si bien los avances tecnológicos y las medidas de seguridad han mejorado drásticamente a lo largo de los años, siempre existirán variables impredecibles. La pasión de los cineastas por crear experiencias inmersivas, por llevar la narrativa a un nuevo nivel, a veces los empuja a cruzar límites que en el filo de la navaja pueden resultar peligrosos. Y los actores, con su entrega y profesionalismo, son quienes están en la primera línea de ese riesgo. La noticia de que Yaman sobrevivió al peligroso incidente de rodaje, si bien es motivo de alivio y alegría, también sirve como un recordatorio importante. Es un llamado a la prudencia, a la constante revisión de los protocolos de seguridad y a la empatía hacia aquellos que se exponen a situaciones de riesgo para regalarnos historias que nos emocionan, nos hacen pensar y nos transportan a otros mundos. Por suerte, en este caso, la historia tuvo un final feliz. Yaman se recuperará, volverá a los sets de rodaje, y seguramente con una perspectiva aún más profunda sobre la vida y su profesión. La producción de la serie continuará, quizás con un poco más de cautela, pero con la energía renovada que surge tras superar un obstáculo importante. Y nosotros, como espectadores, podremos seguir disfrutando de su talento, agradecidos de que haya salido ileso de este desafortunado suceso. Así que, como pueden ver, el mundo del cine no es solo glamour y luces de neón. Hay mucho trabajo duro, mucha dedicación, y sí, también peligros que a veces rozan lo inimaginable. Pero la pasión por contar historias, por crear arte, es lo que mueve a todos los involucrados. Y cuando un incidente como este ocurre y el desenlace es positivo, se convierte en un testimonio de la resiliencia humana y de la importancia del trabajo en equipo y de la seguridad. En resumen, hemos visto cómo un peligroso incidente de rodaje, que involucró a nuestro querido actor Yaman, puso en jaque la tranquilidad del set. Sin embargo, gracias a la rápida actuación del equipo de emergencia y, afortunadamente, a que el actor no sufrió heridas de gravedad, la situación no escaló a una tragedia. Yaman ha sobrevivido, y esa es la noticia que debemos celebrar. Nos deja una lección sobre los riesgos inherentes a la industria y la importancia de la seguridad. Y hasta aquí nuestro relato de hoy, un tanto tenso pero con un final feliz. Espero de corazón que hayan disfrutado de este análisis, aunque hayan sentido la tensión conmigo. ¿Ustedes qué opinan sobre los riesgos en el cine? ¿Han vivido alguna situación similar, aunque sea a menor escala? Nos encantaría leer sus experiencias y opiniones en la sección de comentarios aquí abajo. Sus comentarios nos nutren y nos hacen crecer. Y si les ha gustado este vídeo y quieren seguir apoyándonos a traerles más contenido interesante como este, por favor, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares para que esta comunidad siga creciendo,
y si aún no lo han hecho, pulsen ese botón de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan nada. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy, por su tiempo y por su apoyo incondicional. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.